Bueno, aquí sigo porque, se me acabó el tiempo. Lamento tardarme. Voy a ser un poquito más breve para que ya acabemos. Este, bueno, decía que el desempleo no surgía por medio de que no era falta de escasez de recursos, sino falta de demanda. Las empresas lo que tenían que hacer era como no generaban, demanda, no había producto, nada, entonces tenían que despedir a varios empleados o se mantenían con esos mismos empleados, pero con un salario mínimo, un salario muy bajo. Entonces, cuando despedían a varios empleados, lo que pasaba era que bajaba el consumo agregado y también bajaban los precios, lo cual en ese contexto se mantenía, les digo, algunas empresas mantenían a sus trabajadores con un salario muy bajo, pero no podían mantenerlos por bastante tiempo, entonces llegaba a despedirlos completamente o la empresa llegaba a quiebra. Entonces, lo que hacía Keynes era básicamente implementar ese modelo. Esa teoría keynesiana decía que no era la falta de recursos, sino que era la falta de demanda, una excesividad de recursos que nosotros no habíamos utilizado, que eso podía generar más, más producto, más innovación y más trabajo, generar más empleo, era lo que las empresas necesitaban. Él no entendía por qué, siendo o por qué habían muchos recursos, nosotros entrábamos en una crisis. Pues entonces, en conclusión, lo que nosotros necesitamos es básicamente, vamos a estimular la demanda, mediante la utilización de distintos recursos que necesitamos para generar empleo. Entonces, ¿cómo se va a estimular esto? Mediante políticas monetarias y fiscales. ¿Cómo afecta el desempleo de una persona? Nosotros sabemos que cuando una persona está desempleada, lleva una disminución de ingresos, por lo tanto, cambia estilos de vida. Tenemos que este, disminuir todo, ¿no? Tenemos que disminuir ahora sí que nuestros lujos, ¿no? Digámoslo así de una manera, tenemos que disminuir todo y tenemos que inclusive hacer un inventario de qué es lo que tenemos que pagar y tenemos que ahorrar nuestro dinero, tenemos que estar, también genera, lo que en cuestiones psicológicas genera ansiedad, genera depresión, genera baja autoestima, por lo mismo de no tener trabajo, más cuando tienes a una familia que alimentar. Entonces, básicamente produce un empobramiento a una persona. Lo que opinaba Keynes sobre el desempleo era que, pues ya lo habíamos dicho, aunque los salarios eran bajos, algunas empresas los mantenían a sus empleados con esos salarios o no contrataban trabajadores porque no había una demanda suficiente, ¿no? Para la producción. Esto hacía que la economía pueda estar en, en equilibrio, pero con desempleo, como lo digo. O sea, trabajadores que les pagaban poco pero seguían trabajando. O sea, era una producción, era un desequilibrio, o sea, bueno, no era un equilibrio, pero con un desempleo, ¿no? Entonces, ¿cómo planteaba Keynes combatir el desempleo y la inflación? Él nos daba una fórmula que a continuación voy a leer. La fórmula nos dice, demanda global es igual a bienes de gastos públicos, más exportaciones, más consumo de inversión de familias, de las empresas. En esto, Keynes, con esta fórmula, nos decía que se podía combatir la inflación y el desempleo. Es una fórmula que utilizaban en ese momento para verificar cómo las empresas iban a combatir el desempleo, ¿no? Entonces, pues básicamente teníamos que combatir el desempleo generando recursos, porque habían excesividad de recursos que nosotros podíamos, en ese entonces, pues se podían utilizar y no los utilizaban, se quedaban sin utilizarlos y decían que había falta de recursos, pero en realidad habían bastantes recursos que se podían utilizar. Entonces, lo que necesitábamos era incrementar la demanda de esos recursos. Bien, en resumen, la teoría general de Keynes es el Estado no puede, el mercado no se puede sustentar por sí mismo. Necesitamos que el Estado intervenga en la economía, perdón, la economía no, el mercado no se puede sostener por sí mismo, necesitamos que el Estado intervenga. Necesitamos ahora sí que enfocarnos en excesividad de recursos y no falta de recursos. Necesitamos
generar más recursos, incrementar la demanda sobre algo, más recursos para poder generar empleo, producción e innovación. Este, y con eso tenemos. Entonces, con eso tenemos este, de, de mi exposición, eso sería todo por mi exposición. Espero no haberme tardado un poco, pero bueno, aquí está mi exposición, la puede revisar.